¿Se imagina usted el mundo lleno de mapitas? ¿O más bien un mapa lleno de mapitas adentro del mapa? ¿O se imagina un país lleno de países o mini países pequeños? Bueno, pues justamente de esto vamos a hablar. Algo que de verdad nos sorprendió cuando nos alertó, usted sabe quién, Eduardo Luque. Vamos directo al análisis. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. So welcome from the Forum of Free Nations here at the Hudson Institute. Se llama Gunther Fellinger y quiere hacer países dentro de países, o más bien mini países. Completely, individually, each individually. So these FTAs. Desmantelar a todos los países que integran y que integrarán el BRICS a partir del 1 de enero de 2024. Pide este señor Gunther Fellinger, presidente del Comité Europeo para la Ampliación de la OTAN para Kosovo, Ucrania, Bosnia, Austria, Moldavia, Irlanda y Georgia. Un comité que parece que él mismo se lo inventó. Dice que su intención es liberar a los pueblos. Liberar al pueblo ruso, brasileño, chino. Dice, llamo a la ONU. Prepárense para tener 300 países para el año 2030. Muchos imperios desmantelados como ex-Rusia, ex-China, ex-Irán, ex-Brasil, ex-India, ex-Siria, ex-Etiopía. Prepárense para una gobernanza más libre y mejor en el mundo. Wonderful for the people who live here, because first time most of the people will also. También pide a la ONU que se investigue a los BRICS por la negación del genocidio. Parece como de broma. Le pidió ayuda a Schwarzenegger para que su país, Austria, entre en la OTAN. Pero parece que el actor no le hizo caso y le dijo: adiós, señor fuerte. Yo haré que los austriacos formen parte de esas fuerzas bélicas. Su discurso, dice, es por la libertad y los pueblos. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias como siempre a usted. Y bueno, vamos directamente con Eduardo Luque, qué gusto saludarte y muchas gracias como siempre levantando la voz, sonando las alarmas. A ver, ¿de qué se trata todo esto? A ver, este señor Gunther Fellinger quiere dividir el mundo más de lo que está dividido, pero quiere hacer países dentro de países o mini países. ¿Y a qué obedece todo esto? Por favor, si nos puedes explicar, Eduardo. Bien, este personaje es un señor bien instalado en las estructuras de la Unión Europea y del Parlamento Europeo. Tiene un cargo como que se dedica a expandir y a promocionar la expansión de la OTAN en los países de Centro Europa y de toda la Unión Europea. Y es un señor que aparentemente es bastante inocuo, incluso divertido si no fuera porque lo que propone, primero, no es solo la locura de este personaje que ha encontrado esta fórmula para hacerse notar, un personaje de segundo orden, sino que detrás de él hay toda una tesis política, toda una tesis geoestratégica de la que este personaje es el portavoz, ¿no? Este personaje acaba de decir que la ONU se tiene que preparar para recibir en los próximos años a no menos de 300 nuevos países, además de los que ya ahora mismo forman la ONU, porque él propone y además intenta, en la medida de sus posibilidades, de imponerlo, que todos los países que forman el BRIC y los que se van añadiendo se dividan, se balcanicen y se conviertan y se dividen en pequeños países que se sumarían al conjunto total de la OTAN, ¿no? De la ONU, perdón. Por ejemplo, en el caso de Brasil, él define no menos de 5 nuevos países en lugar del Estado de Brasil, ya tiene hasta puesto el nombre a cada uno de estos países y además hasta la bandera. Este señor ya sabe cuáles son las fronteras de cada país que va a dividir Brasil y evidentemente pues tiene su frontera.
Pero es que igual pasa con Rusia, igual pasa con China, igual pasa con Irán, igual pasa con Arabia Saudita, igual pasa con Etiopía, igual pasa en futuro con Argentina, que evidentemente también tiene diseñado cómo trocear el país en otros países muy pequeños, más pequeñitos, o con Indonesia, que serán países que dentro de poco se incorporarán a los BRICS, posiblemente a partir de la próxima reunión de los BRICS el año que viene, ¿no? Todo esto no nace en fin, de una noche, de un sueño de una noche de verano, detrás de 2 botellas de vino, sino que tiene una base histórica y filosófica importante. Hay un personaje, muerto ya hace una treintena de años, un filósofo de origen judío, Leo Strauss, que teorizaba una de ellas era de que los judíos, porque él huyó del exterminio judío en Alemania y se integró en la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Ahí creó un grupo de discípulos, también judíos, donde preconizaba que los judíos debían imponer una dictadura en muchos países para evitar ser exterminados de nuevo, ¿no? Aparte era un neoliberal acérrimo, y aparte era otro que teorizaba la superioridad de la raza occidental sobre otras razas semejantes. Curioso personaje que siendo catalogado como una raza inferior porque era judío y tuvo que huir de Alemania, de la Alemania nazi, llega a Estados Unidos y propugna que la raza occidental, la raza blanca, es superior a las demás razas y tiene que imponer su dominio, ¿no? Este personaje tiene mucha influencia en la administración norteamericana, en varios presidentes, desde Bush hasta Obama, e incluso hoy el señor Biden está rodeado de personajes que de alguna forma se hicieron eco de esas teorías. El señor Blinken, por ejemplo, secretario del Departamento de Estado, es un straussiano, que se puede decir así, el adjetivo, es un seguidor de las teorías de Strauss, y con él, por ejemplo, la señora Victoria Nuland, que ha sido la gran propagandista de las guerras en Europa, el lanzamiento de Maidán, la guerra en Libia, la guerra en Siria. Es decir, este personaje triste, oscuro y terrorífico es un straussiano. Es decir, que las teorías de este señor, de Ferlinger, no son baladíes, no son tonterías, elucubraciones de un señor que quiere tener su momento de gloria, sino detrás hay importante base, digamos, teórica que recogió otro personaje igualmente triste, que es el que dirige ahora mismo la política, la estrategia norteamericana, que es Zbigniew Brzezinski. En su libro El Gran Tablero Mundial, ahí es donde figura parte de lo que este personaje, Ferlinger, ahora está diciendo, ¿no? Es decir, que recoge estas ideas del gran, digamos, teórico de la geoestrategia norteamericana y precursor de las guerras actuales y las futuras e inmediatas, que es Brzezinski, ¿no? Así que no es un personaje que hay que tomarlo en el sentido bromista de la palabra, pero que detrás de él hay una base muy importante que hemos de tener en cuenta, ¿no? Oye, Eduardo, por ahí poníamos unos videos de él donde pues se ve como una especie de showman, un poco, como dices tú, cómico, pero medio loco también, perdón a la familia, pero es que sí se ve así con una sonrisa medio rara y diciendo los mini países dentro de los países. Yo te pregunto, ¿por qué ahora hay un boom? ¿Por qué hay muchos videos de este señor que están proliferando? ¿Por qué justo ahora? Esa es una pregunta. Y dos, ¿a qué le tienen miedo de querer o por querer partir en pedacitos a los países? ¿A qué le tienen miedo, Eduardo? La respuesta implica las dos preguntas, de hecho, ¿no? Este señor es el representante
del partido, bueno, está incluido dentro del Partido Popular Europeo, que es la derecha, extrema derecha europea en el Parlamento Europeo, y además, curiosamente, son los que tienen la mayoría en el Parlamento Europeo. Y este señor tiene miedo a una cosa muy importante, que es la pérdida de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo actual. Este es el gran miedo de estos personajes, que como digo, son personajes secundarios, que no les daríamos mayor importancia si hicieran sus comentarios en cualquier canal de YouTube sin mayor trascendencia, pero tienen cargos importantes y se dedican a expandir esta idea. ¿De qué tienen miedo? Tienen miedo de que el mundo está cambiando. Lo que decíamos en sesiones anteriores en este programa, ¿no? Tienen miedo de que los BRICS estén planteando un cambio radical en la economía, y ya apunto un detalle que es sustancial. En el próximo cuatrimestre, es decir, lo que queda de ahora hasta final de año, el BRICS se ha comprometido a tener una moneda propia, o la base fundamental de una moneda propia. Evidentemente, esta moneda propia, no sabemos si será el yuan o será otra moneda intermedia, fruto de la interacción de todos los países que forman el BRIC. Lo que es evidente es que esta moneda va a competir con Estados Unidos, con el dólar y con el euro en una posición, yo diría que ganadora. Ganadora porque cuando el euro y el dólar no tienen detrás, no tienen una base industrial o de recursos naturales que la sustenten, en cambio los países del BRIC y los que se han sumado ahora tienen una base económica, industrial y de materias primas enormes. Y esto hace que las monedas sean sólidas o no sean sólidas. El dólar, antiguamente, cuando Bretton Woods, cuando acabó el año 44, cuando se genera Bretton Woods y se generan, digamos, los instrumentos del neoliberalismo que van a dominar Europa y el mundo en los siguientes años, en los siguientes 30 años, el dólar tiene una referencia, que es el oro, y tiene una potencia industrial enorme. Ahora ya no la tiene. Todo esto se ha perdido. Entonces, evidentemente, tienen miedo estos personajes de que los BRICS impongan su moneda y, evidentemente, esto evidencia el final del unilateralismo estadounidense y el final de una época, ¿no? Son los personajes que están intentando que las cosas no cambien desesperadamente. Eduardo, dijiste algo que también suena un poco extraño. Este señor Gunther, ¿por qué estaría desesperado porque Estados Unidos pierda la economía o el poder económico o el control en el mundo? Si ni siquiera es estadounidense, es un austriaco. O sea, ¿por qué le preocupa tanto otro país que no es el de él? Es que hay que fijarse bien en la contradicción, ¿no? Es austríaco y Austria no está en la OTAN. Y él representa los intereses de la OTAN en Austria. Es decir, que es un cambalache, ¿no? Pero es que lo estamos viendo en toda el sinsentido de toda la política occidental. Hace muy pocas horas, el primer ministro del Reino Unido hablaba con buenas palabras de referidas a China, que hay que mejorar las relaciones diplomáticas, que bla, 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 que bla, bla, bla. Y acto seguido, uno de sus ministros lo que suelta es que Taiwán es un país independiente, que es evidentemente una cosa que China no puede permitir, ¿no? Es decir, es el sinsentido de esta gente que realmente ahora mismo Europa está en una encrucijada y este personaje es precisamente un reflejo de esta encrucijada, ¿no? Europa no sabe a dónde va. Europa no sabe a dónde va. En este momento, Alemania sabemos que está perdiendo la partida, se está desindustrializando. El país que podía, de alguna forma, por potencia económica, sustituirlo es Francia, está siendo literalmente degollado y asesinado por la espalda por su gran aliado Estados Unidos. Y os pongo un ejemplo. El golpe de Estado en Gabón, ahora mismo que se ha dado, los que se han colocado en el poder son aliados, están formados en la Academia Militar de Estados Unidos. Y Estados Unidos no ha condenado el golpe de Estado en Gabón como sí condenó el golpe de Estado en Níger. Es decir, que se utiliza
la política en este sentido, ¿no? Y este personaje es uno de estos que apuntan, no tienen patria, su única patria es aquel que les paga. Y aquel que les paga, él ve que su futuro personal muchas veces está ligado a la política estadounidense y es por eso que evidentemente así lo hacen. Y si alguno de los espectadores, y si puedes ponerlo, lo podemos ver, la posición del señor Josep Borrell, ministro de Exteriores de la Unión Europea, que hace unos días condenaba durísimamente el golpe de Estado en Níger y ahora dice, con el golpe de Estado en Gabón, que bueno, pelillos a la mar, son cosas que pasan, son chicos buenos, en fin, un golpe de Estado, bueno, pero no es tan malo, ¿no? Depende de lo que me interese, hago una afirmación o hago la contraria, sin el más mínimo rubor, porque en el fondo todos estos son personajes pagados por Estados Unidos y los grandes, no directamente por el gobierno de Estados Unidos, sino por las grandes fundaciones, los think tanks se llaman, que han generado una trama de poder, que son los que realmente están detrás de muchas de estas cosas. A ver, vamos a escuchar unas palabras de justamente el señor, pues es tu compatriota, el señor Josep Borrell. ¿Lo podemos escuchar, por favor? Lo vamos a escuchar, pero al ratito, si no lo ponemos al rato. Oye, te quería preguntar, Eduardo, dos cositas. Vamos al plano militar. Este señor Günther, pues es parte fundamental, presidente del Comité Austriaco para la OTAN. ¿Quieren meter también a Austria dentro de la OTAN o no es necesario? ¿Y esto cómo lo ligas con las exigencias cada vez mayores de, por ejemplo, Polonia, que está pidiendo que Wagner, el grupo Wagner, el de Prigozhin, sea expulsado de Bielorrusia? Bueno, la guerra en la OTAN, y ya sabemos que de ahí a la guerra hay un paso. Es que también lo hace es que lo propone con Suiza. Está proponiendo que se sancione Suiza porque no ha vendido los tanques, los Leopard que tiene a Ucrania para que vaya a la guerra. Está pidiendo que se sancione a todos los países del mundo mundial que no apoyen a Ucrania en la guerra. Es de verdad un sinsentido este personaje. Pero, vuelvo a decir, no hay que tomarlo a broma porque detrás de él hay todo una teoría consistente y que tiene base. Por el tema de Polonia, efectivamente, es un tema que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, desgraciadamente parece, y espero, y lo repito muchas veces, equivocarme, que el conflicto militar está cada día más cerca. Ya hay analistas, yo he consultado a algunos polacos, rusos y de otras nacionalidades, que apuntan a que un conflicto militar entre Polonia y Bielorrusia, y por tanto Rusia, en torno al mes de octubre, las primeras semanas de octubre. Es decir, el mes que viene. Estamos hablando de esto. Entre otras cosas porque hemos visto, y ya constancia, lo ha reconocido el propio gobierno polaco, se ha creado ya el Estado Mayor en la ciudad de Cracovia, muy cerca de la frontera bielorrusa. Se han trasladado divisiones completamente armadas en orden de batalla, 4 divisiones completas en la frontera bielorrusa, que analistas militares rusos y polacos definen como el primer escalón de ruptura. Es decir, con esas tropas, unos 10-15.000 efectivos, se intentaría romper la defensa bielorrusa para que después se explotara esa brecha por las fuerzas mayoritarias que ocuparan el terreno, ¿no? Que serían las encargadas de ampliar esa brecha y el terreno. Evidentemente, cualquier acción de Polonia en este sentido tendrá la respuesta no solo de Bielorrusia, que tiene un ejército pequeño, pero por población, pero muy bien formado, y sobre todo las armas nucleares que tiene ahora Bielorrusia y evidentemente el apoyo directísimo de Rusia, ¿no? Lo cual sería una ampliación del conflicto europeo
como propone en este momento Estados Unidos, precisamente una vez que la situación en Ucrania, los datos ayer decían, eran estremecedores, absolutamente estremecedores. En las propias fuentes ucranianas reconocían que en la contraofensiva habían tenido ya 40.000 muertos. 40.000 muertos en 2 meses de contraofensiva. Si calculamos de media 3 heridos, 4 por muerto, la cifra de bajas solo en la contraofensiva es absolutamente increíble. Y es increíble que se esté sacrificando a la población civil, porque es población civil. El entrenamiento es tan pobre que no hay tiempo de preparar suficientemente a los soldados para enviarlos a una muerte segura, ¿no? Entonces, realmente las cifras son absolutamente escalofriantes. El ejército ucraniano no podrá aguantar mucho. Todos los militares, todos los analistas, prácticamente sin excepción, incluidos los de Estados Unidos, dan por perdida la contraofensiva y lo único que se espera es cuándo Rusia hará su propia ofensiva. Y ahí interviene precisamente el caso de Polonia, ¿no? Si Polonia se decide o no. Polonia tiene un problema, que su población no parece que esté mucho por la labor. La oposición, que no estaba de acuerdo con la guerra y sobre todo con las medidas económicas del gobierno, ha hecho grandísimas manifestaciones en Varsovia. Pero cuando los tambores de guerra redoblan, los estados se organizan de tal forma que convencen a la población de que hay que ir a luchar por el beneficio económico de otros. Y lo disimulan como la lucha por la patria, la lucha por una banderita o por otra banderita, ¿no? Cuando lo que hay detrás son, como siempre, los intereses de unos que se están forrando y se van a forrar todavía más. Ya tenemos a Josep Borrell. Me gustaría que lo escucháramos y para que nos dijeras algunos puntos de sus palabras. Por favor, Eduardo, escuchemos a Josep. Los golpes de Estado militares pues no son la solución, pero no hay que olvidar que en Gabón antes había habido unas elecciones llenas de irregularidades y que hay golpes de Estado militares y hay golpes de Estado institucionales, que no hace falta usar las armas, pero si yo truco unas elecciones para conquistar el poder, pues también eso es una manera irregular de llegar a ejercer el poder. A ver, Eduardo, ¿cómo es esto de que hay golpes de Estado, unos sin armas, otros con armas, y que entonces es un truco y es una forma para llegar al poder, sea por la fuerza o por la maña o por la trampa? A ver. Digamos que el señor Josep Borrell, que es un perro viejo, si me permite la expresión, en el tema de política, tanto nacional aquí en España como internacional, realmente ahora lo ha tenido difícil para que no se le vea el punto de cinismo, ¿no? Porque cuando me convienen y son mis golpes militares, entonces ya no son golpes militares, son otra cosita. Cuando los golpes militares los dan, por ejemplo, en Burkina Faso, que su presidente acaba un discurso gritando aquella famosa frase del Che Guevara, de patria libre o morir, en esos golpes militares sí son golpes militares feos y malos, a los que hay que combatir, o el golpe militar de Níger. Pero en cambio ahí, pues eso, decimos, golpes militares buenos, golpes militares malos, en función de lo que me convenga. Si de aquí a 4 días, en Gabón, los golpistas han decidido unirse con Burkina Faso y dar la espalda a Estados Unidos, yo les puedo asegurar a los televidentes que será un golpe malo. Un golpe malo. El anterior presidente de Gabón, por cierto, llevaba 60 años en el poder, digamos, democráticamente puesto. Y hasta ahora no se han dado cuenta de que un señor que vive durante 60 años democráticamente como presidente de una república, sin oposición, sin que haya nadie que luche por la carrera electoral y al opositor desaparece, pues eso, digamos que de democracia tiene bien poco, ¿no? Pero esos son, como diría el refrán, pelillos a la mar, cosas sin importancia. Eso no cuenta, ¿no? Lo que cuenta es mi opinión y sobre todo la opinión de los que mandan, ¿no?
El señor Josep Borrell no defiende ni siquiera los intereses de la Unión Europea, defiende los intereses de Estados Unidos, directamente, contra incluso la Unión Europea, contra países como Francia, es el país colonial, ¿no?, por excelencia, que queda en la Unión Europea, ¿no? No tiene ningún problema, porque evidentemente él se debe a otros amos que son los que le pagan el sueldo todos los meses. Pues como tú dices, parece de juego, pero es más trágico que cómico. Eduardo, pues tu cereza del pastel, para si tienes algo más que agregar, genial. Si se nos olvida algo en el tintero, por favor. Y si no, pues tu cereza del pastel, tu conclusión de esto que parece un juego de monopolio de niños. Yo me recuerdo cuando éramos niños aquí en México, se llamaba Lotería Mundial. Creo que en España Monopolio y en otros países también, pues se repartían los países y hacías muchos mapitas. Qué trágico, ¿no? Parece juego de niños, pero es más trágico de lo que parece. Por favor, Eduardo. Es enormemente trágico por una razón, porque toda esta división de países ya se está intentando conseguir. Se está intentando, por ejemplo, en Irán, se está intentando conseguir en Siria. Ahora mismo, estos días hay un levantamiento de drusos en el sur del país, en contra del gobierno. En el caso de Irán se intentó provincias enteras de Irán seccionarlas del país, provocando la guerra civil. Es decir, porque este reparto de los países no es un reparto aleatorio, no, esto implica un enorme sufrimiento para los países, la ruptura y la guerra civil dentro de ello. Lo que está proponiendo este personaje es, al margen del chiste y la broma que representa, lo que está proponiendo es múltiples guerras civiles. Lewis Strauss, que es su gran, digamos, teórico, proponía una frase que se llamaba el caos creativo. El caos creativo, tal como lo definía aquel filósofo y los, digamos, discípulos que tiene en las instituciones norteamericanas y de Reino Unido, que tuvo mucha influencia en Reino Unido, el caos creativo significa destruir los países, pero no ocuparlos militarmente. El ejemplo más claro es el del Líbano. El de Libia, perdón. Destruimos un país, no lo ocupamos porque cuesta mucho, es muy caro, y aparte la reacción popular, te puede costar muchos soldados y eso no conviene, y por lo tanto lo que generamos es un caos tremendo donde todo el mundo se haría contra todo el mundo, la guerra civil es permanente y en medio yo voy sacando tajada, voy robando, voy obteniendo petróleo, como hacen en Siria en este momento, ¿no? Caos creativo, crean grupos kurdos que luchan contra el gobierno, apoyados por Turquía, después se alían contra Turquía, los kurdos toman partido al revés, se cambian las alianzas. ¿Con qué objetivo? Estados Unidos está saqueando 500.000 de barriles de petróleo diarios de Siria. Este es el objetivo, crear el caos para sacar beneficio de este caos. Y esto es lo que nos proponen, lo que nos propone este personaje y lo que nos proponen los dirigentes de la Unión Europea, como el señor Josep Borrell. El caos creativo no es sino el preludio de nuevas guerras. Pues te quedó perfecta esa frase, el caos creativo es el preludio de las nuevas guerras. Muchas gracias, Eduardo, pues te mandamos un gran abrazo y gracias el público, toda la comunidad detrás de la razón, te lo agradece muchísimo. Un abrazo, hermano Eduardo, gracias y gracias a todos los que nos ven en cualquier parte del mundo. Sus comentarios son pues más que un premio. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima y buenas noches.